Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos acá en el análisis del mercado donde vamos a identificar las diferentes oportunidades que se nos presentaron durante el día 20 y 21 de marzo. Estamos en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto y aquí tienen las equivalencias de las 2 horas que vamos a estar analizando. Yo les muestro acá el gráfico para que ustedes le pongan pausa al video y analicen dónde habrían tomado sus operativas. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría operado yo aplicando los diferentes conceptos de acción del precio. Ustedes saben que el análisis empieza acá donde está esta línea azul. Empezamos a ver lo que el mercado nos ofrece, un pequeño movimiento hacia abajo, 2 velas alcistas, pero todavía no hay suficiente información para comprar o vender porque no tenemos información atrás de lo que está pasando. Así que simplemente esperamos. El precio se mueve hacia arriba en este pequeño movimiento, pero en realidad no tenemos mayor oportunidad de comprar o vender. De pronto tenemos esta vela bajista fuerte. Si aplicamos el conteo de velas podríamos decir, tenemos una vela bajista seguida de una alcista, 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3 y podríamos comprar después de esta vela bajista. Sin embargo, no tenemos un buen apoyo en lo que sería un área de soporte. Además, esta vela es una vela que envuelve la vela anterior, cierra cerca de su mínimo y es una especie de martillo. Nos está mostrando cierta fuerza bajista. Es por ese motivo que tenemos la oportunidad de vender gracias a ese patrón de vela, pero como tenemos el conteo de vela en nuestra contra, mejor no hacemos nada, simplemente le damos espacio al precio. Tenemos un rebote en la EMA de 20 periodos y tenemos esta vela alcista como resultado, es una especie de vela envolvente, así que podemos tomar nuestra compra en la siguiente vela. En este caso nosotros esperaríamos que fuera el inicio de una nueva tendencia alcista. Tenemos nuestra operación positiva, sin embargo, después de eso estamos bloqueados por lo que sería toda esta área de resistencia, así que no hacemos nada. Se nos termina de crear esta especie de reversión en el área de resistencia. Tenemos acá lo que es una especie de martillo bajista creándose en lo que es la resistencia y a su vez esta estructura podría corresponder a un posible doble techo. Por ese motivo podemos vender después de este martillo. No es el mejor martillo del mundo porque no puede romper la punta de la mecha de la vela previa. Sin embargo, lo que sí tenemos es complicaciones del precio para pasar esta área de resistencia. Es por ese motivo que vale la pena tomar una venta en la siguiente vela. Pero como les he dicho, puede ser una operativa un poco arriesgada. Por ejemplo, si vamos a hacer una operación con menos riesgo, sería por ejemplo esta envolvente que es un rebote en la EMA de 20 periodos. Pero en este caso estamos operando contra una tendencia, así que la operación aumenta su riesgo. Así que si tú eres un trader conservador, no vas a tomar esta operativa. En este caso decidimos tomarla por el apoyo de la resistencia, del doble techo y de lo que sería el martillo previo. Así que tomamos el riesgo y nos vamos en una venta. En caso de que el precio terminara subiendo en la siguiente vela, pues ya modificamos nuestro análisis. Acá lo que pasa al final es que el precio termina bajando. Esta vela logra romper lo que es la EMA de 20 periodos, pero estamos bloqueados por lo que es esta área de soporte. Es un soporte del cuello del doble techo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que el precio puede evolucionar y puede seguir transformado aquí en una especie de rango o que puede terminar finalmente rompiendo lo que es el área del cuello del doble techo. Lastimosamente ahorita estamos bloqueados por esa misma área, entonces por ese motivo no es buena idea hacer nada después de esta vela bajista. Lo mejor sería esperar a ver si el precio reacciona al soporte o a ver si lo logra romper. En este caso el precio baja con una vela más, pero no puede llegar a ningún soporte o resistencia, no nos ofrece ninguna información para comprar o vender, simplemente esperamos. El precio intenta subir nuevamente y empieza a revertir hacia abajo después de rebotar con la EMA de 20 periodos. Ahora aquí hay un problema porque justo cuando el precio termina bajando, esta vela tiene mucha mecha en la parte inferior y tampoco puede romper lo que es el área de soporte, así que en este caso no hacemos nada, simplemente vamos a esperar. Si quisiéramos podríamos intentar tomar una venta debido a que aquí tenemos el doble techo, ruptura del cuello, retroceso al cuello e insistencia del precio en bajar. Sería válido tomar el riesgo y vender en la siguiente vela, pero como al final de cuentas tenemos un soporte que termina bloqueándonos, mejor sería esperar. Recordemos que el mercado siempre nos va a ofrecer nuevas oportunidades. Y acá nos ofrece una nueva oportunidad con lo que sería esta vela alcista. Es una vela envolvente que se está dando justamente en un área de soporte. Es una especie de doble suelo que el precio está intentando crear. Es por ese motivo que vale la pena tomar una compra en la siguiente vela. Podemos asumir ese riesgo. También tenemos espacio para que el precio se mueva a la resistencia o a la EMA de 20 periodos. Es por eso que es válido tomar nuestra compra. En este caso habríamos ganado, pero termina siendo un doji, lo que significa que todavía no tenemos suficiente fuerza alcista. Lo mejor es esperar. Al final se nos crea esta vela bajista reaccionando a la EMA de 20 periodos, demostrándonos que lo que tenemos acá es la insistencia del precio en bajar, así que es válido buscar una venta en la siguiente vela. En este caso, nuestra venta se habría ejecutado en esta vela bajista, ya que tenemos una especie de envolvente a favor de la tendencia secundaria actual. El precio termina moviéndose hacia abajo y rompe lo que es esta área de soporte, sin embargo, todavía queda bloqueada por el área anterior, que sería esta de acá.
así que lo mejor allí es no hacer nada. No vamos a buscar lo que sería una compra porque estamos operando en contra del movimiento bajista. El precio está intentando bajar acá constantemente y tenemos una envolvente en el inicio del último impulso, entonces tenemos mucha fuerza hacia abajo, no vale la pena buscar una compra. También tenemos esta especie de canal, entonces como hay espacio todavía para que el precio rellene, no vamos a comprar después de esta vela. Y al final el precio logra rellenar con esta siguiente vela de acá, logra rellenar el espacio, pero no vamos a comprar después de esa vela porque esta es una vela con características de fuerza y estamos en un movimiento bajista con una vela de características de fuerza, y además esa vela con características de fuerza logra romper lo que es esta área de soporte, entonces no es una buena señal para comprar. Podríamos tomar el riesgo y vender después de que la siguiente vela rechaza de esa resistencia o del soporte que había sido previamente roto y convertido en resistencia. Entonces podríamos haber vendido, no lo he marcado porque es una situación complicada debido al canal que les había mostrado previamente, que sería esta parte de acá. Entonces en este caso simplemente dejamos correr la operativa. Cuando al final de todo tenemos un rechazo de la EMA de 20 periodos y la creación de esta vela envolvente. En este caso nos estamos dando cuenta que el precio está insistiendo e insistiendo nuevamente en bajar. Podríamos tomar el riesgo y vender en la siguiente vela, especialmente si esperamos un retroceso y un rechazo a lo que sería esta punta de mecha. Podemos esperar que el precio suba y rechace ese nivel o bien agarrar ese punto de entrada. Sería una venta válida a favor de la posible tendencia y de nuevo tratando de aprovechar el espacio que hay para que el precio rellene. Se nos vuelve a crear otra especie de martillo a favor de la tendencia. En este caso no hacemos nada, simplemente esperamos. Vemos como la siguiente vela es muy débil y empiezan a entrar los compradores, pues en ese movimiento todavía no tenemos información para comprar o para vender. Esta vela alcista se está deteniendo cerca de la EMA de 20 periodos y podríamos tratar de buscar una venta apoyados en esa EMA. Sin embargo, tenemos una cuestión: la resistencia es un poco ancha y todavía hay espacio para que el precio rellene, así que en este caso no hacemos nada, dejamos ir la operativa. Se nos crea este movimiento bajista después, que es una especie de retroceso y rechazo de la EMA de 20 periodos y al mismo tiempo es una reacción a lo que sería toda esta área de resistencia. Debido a ese motivo podemos tratar de buscar una venta en la siguiente vela. Al final de todo aquí el precio sigue subiendo y nos quedamos atrapados en una operativa negativa, no pasa nada, simplemente esperamos. El precio entra en lo que es esta especie de micro rango y empieza a insistir en seguir con el movimiento alcista. Tenemos entonces que la resistencia del microrango llega hasta acá y el soporte llega hasta acá. Entonces tenemos una vela alcista que rompe ese microrango y después tenemos la vela de confirmación. Podríamos operar en la siguiente vela ya que no tenemos una zona que nos bloquee como tal. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí no he marcado la operación porque marqué una operativa previa que también es válida porque tenemos acá estos microniveles y si nos damos cuenta esta vela rompe los microniveles y la siguiente vela retrocede y rechaza, entonces ahí podríamos irnos en una compra. Si no tomamos esa compra, pues podemos tomar la compra de la ruptura del microrango, que sería esto, ruptura del microrango previo y después la confirmación, así que compramos en la siguiente vela. En este caso cualquiera de las dos operaciones habría sido válida. Después en el resto del movimiento no tenemos demasiado apoyo con soportes o resistencias o apoyo con microniveles para esperar un retroceso o un rechazo, ya que el precio nunca retrocede a esos niveles, al menos en esta ocasión. Entonces simplemente esperamos a que el precio continúe avanzando. De pronto tenemos lo que es esta especie de vela envolvente, es una vela que está envolviendo las velas anteriores. Es una señal de venta, pero no es la mejor porque se está creando en contra de un movimiento alcista muy fuerte. Así que aquí lo mejor es que esperemos a ver qué hace el precio, a ver si entran los vendedores con fuerza. En este caso tenemos una vela bajista como resultado, pero tiene mucha mecha en la parte inferior, así que no nos da mayor información. Pero la siguiente vela está envolviendo a la vela anterior y se está creando a favor de un movimiento alcista muy fuerte, así que podemos sospechar que el precio va a intentar crear otro movimiento alcista así de fuerte como el previo, al menos que se mueva a una distancia similar, que sería más o menos por acá a donde el precio podría llegar. Así que tenemos la vela envolvente, una vela alcista fuerte a favor de este movimiento alcista también fuerte, así que vamos a buscar una compra en la siguiente vela. Es válido buscarlo a pesar de tener una resistencia que nos está bloqueando el avance del precio. Es válido tomarla porque recordemos que en una tendencia alcista las resistencias suelen romperse. Entonces, si asumimos el riesgo, podemos irnos en una compra. Ya en caso de que tengamos una vela bajista, por ejemplo, así, pues ya podemos buscar ventas porque posiblemente sería un micro doble techo. Muy bien, tenemos una vela alcista bastante fuerte, pero no se detiene en un soporte o resistencia, solamente esperamos y así el precio avanza durante estas siguientes velas. En ese caso, lo que tenemos acá es un retroceso del precio, donde el precio baja en esta vela y se detiene justo en esta zona de soporte y resistencia rota. En este caso, como el precio se ha detenido en esta zona, podríamos buscar una compra en esta vela alcista. Yo no la he marcado porque he decidido esperar un poco más. Como resultado, tenemos esta vela alcista, que es una especie de
piercing line, donde el precio está reaccionando a esta resistencia rota y usada ahora como soporte. Tenemos entrada por parte de los compradores y también cerca de una reacción a la EMA de 20 periodos. Por ese motivo podemos tomar allí nuestra compra. Después de esta vela no seguimos haciendo nada porque estamos bloqueados por la resistencia y esta de aquí no es una vela de fuerza que nos muestre que el precio va a intentar romper, así que solamente esperamos. Sin embargo, a pesar de tener una vela bajista en este caso, no nos muestra suficiente fuerza y el precio vuelve a empujar hacia arriba. Después tenemos otra vela bajista y aquí podemos apoyarnos en un conteo de velas. Tenemos una vela bajista seguida de una alcista, un conteo, bajista alcista 2 conteos, bajista alcista 3 conteos. Bajista podemos comprar en la siguiente vela. También podemos comprar no solo por el conteo de velas, sino también por lo que sería la punta de esta mecha. Entonces tenemos ruptura de esa área de resistencia, el retroceso aplicado en un conteo de velas, así que en la siguiente vela esperamos el retroceso también y rechazo para agarrar un buen punto de entrada, o bien operamos inmediatamente. Cualquiera de las dos formas sería válidas y ahí obtendríamos nuestra operativa positiva. Como resultado tenemos lo que es esta especie de vela tipo martillo que está reaccionando a una área de resistencia rota, así que también podríamos tratar de comprar en la siguiente vela. Sería válido tomar cualquiera de las dos operaciones. Luego volvemos a tener lo que es una vela envolvente, pero no hacemos nada porque todavía tenemos vigente el conteo de velas y este pequeño micro nivel, así que lo mejor es esperar. Recordemos que no queremos operar contra una tendencia, especialmente si estamos bloqueados. Queremos situaciones que sean mucho más confiables. Bueno, aquí después de todo el precio hace lo que es esta especie de micro rango y a pesar de tener una especie de pin bar y al mismo tiempo el doble techo, no vamos a tomar una venta porque el movimiento alcista previo es demasiado fuerte y el precio puede bajar y rebotar en la EMA de 20 periodos y dejarnos por allí una operativa negativa. En este caso considero que es mucho mejor esperar. Al final el precio termina rompiendo la EMA de 20 periodos y forma esta especie de movimiento en donde terminan entrando los compradores. Esta vela está volviendo a las velas anteriores, así que es una señal de compra válida dentro de una tendencia alcista y una reacción a un cambio de polaridad. O sea que tenemos acá una resistencia que fue rota y usada como soporte, un micro doble suelo, una vela envolvente. Es válido tomar una compra. En este caso se pierde la operativa, el precio no sigue subiendo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos desesperamos? No, simplemente aceptamos que nuestra idea ha estado mal y que en este caso el mercado nos está mostrando otra información y tenemos que adaptarnos a esa información. En este caso recordemos que si venimos de un movimiento alcista muy fuerte, lo más probable es que el precio trate de entrar en rango en lugar de cambiar de dirección bruscamente, que es algo que ya hemos explicado antes. Es por ese motivo que cuando tenemos esta operativa negativa no hacemos nada, simplemente esperamos. En este caso nos damos cuenta que el precio vuelve a insistir en bajar. Acá podríamos tratar de buscar una venta después de esta vela bajista fuerte porque podemos decir, ok, el precio está creando una especie de doble techo y está intentando continuar con el movimiento bajista. Además, si coloco el cuello aquí del doble techo, nos damos cuenta que el precio lo rompe por muy poco. No es la mejor venta porque la ruptura no es sólida, no es consistente, es una ruptura débil porque lo rompe con muy poco cuerpo. Así que desde ese momento podemos empezar a dudar de buscar esa venta con esta vela de fuerza. De cualquier forma, pues imaginemos que tomamos la operativa en venta y nos quedamos atrapados. No pasa nada, no hay ningún problema, simplemente nos adaptamos. El precio vuelve a entrar en un micro rango alrededor de la EMA de 20 periodos y nos ofrece lo que es esta especie de martillo. En este caso lo que estamos observando es que el precio ha intentado crear un doble techo, ha fallado, ha intentado crear un doble suelo, ha fallado y ahora está intentando volver a moverse hacia abajo para romper esta área de soporte. Y como tenemos esta especie de martillo que a su vez es una envolvente, podemos tomar una venta en la siguiente vela esperando que al menos el precio trate de llegar a esta área de soporte. La siguiente vela ya se acerca mucho al soporte, así que no hacemos nada, esperamos un poco más y nos damos cuenta que ahora el precio de nuevo no pudo pasar lo que es esta área de soporte y nos deja esta vela alcista. Esa vela envolvente tiene mucha mecha en la parte superior, así que es válido dudar de esta operativa. Sin embargo, como el precio está intentando continuar a favor de la tendencia previa, podemos tomar ese riesgo y buscar una compra apoyados también en que la vela previa rompía la EMA de 20 periodos. Es válido buscar esa compra, pero como les he dicho antes, tenemos que asumir el riesgo porque el contexto puede estar un poco complicado. Si esperamos un poco más, el precio vuelve a subir, se acerca mucho a la resistencia, pero no nos ofrece ninguna operativa de compra o de venta y finalmente intenta revertir de nuevo. Como ahora tampoco tenemos información sobre soportes o resistencias o un buen patrón de velas, no nos queda más que esperar a ver qué hace el precio. Más adelante el precio sigue bajando y nos ofrece lo que es esta especie de martillo. El martillo es una vela de continuidad y aquí sospechamos que ahora nos estamos moviendo en esta especie de canal apoyados en las resistencias y en los soportes. Es válido que tratemos de buscar una venta después de ese patrón de velas bajista. No es la mejor operación porque el patrón de vela no logra romper la punta de la mecha previa, así que corremos un riesgo. Lo importante es que tratemos de agarrar un buen punto de entrada o bien que estemos atentos a ver qué nos dice el mercado y adaptarnos a esa información. Acá en este caso se gana la operativa, pero después ya no tenemos más información
información, esperamos y el precio revierte. Revierte mostrándonos esta vela alcista fuerte que en confluencia es una especie de estrella de la mañana reaccionando al soporte del posible canal. En este caso, el precio nos está mostrando esa insistencia en subir. Podemos comprar en la siguiente vela, esperando un retroceso o un rechazo para agarrar un buen punto de entrada, o bien pues entrando en la apertura de la vela. En este caso se habría ganado la operación. Sin embargo, el resultado termina siendo débil, es un doji, así que no hay información para comprar o vender, no nos toca más que esperar. A pesar de tener en las siguientes velas lo que sería una estrella de la tarde, no vendemos porque todavía estamos bloqueados por la EMA de 20 periodos. El precio se mueve fuertemente hacia abajo y nos ofrece una estrella de la mañana. Esta es una estrella de la mañana válida porque se está creando en lo que es toda esta área de soporte, así que tenemos una buena oportunidad para comprar. Sin embargo, nos damos cuenta que la siguiente vela retrocede y rechaza, pero termina siendo una vela bajista. En este caso habríamos perdido la operativa o habríamos podido ganarla en caso de agarrar un mejor punto de entrada. No pasa nada si perdimos la operación, simplemente nos adaptamos a ver qué más información nos muestra el mercado. Y en este caso al final termina creando este micro rango, pero tenemos un conteo de velas. Tenemos que después de una vela alcista y una bajista, un conteo alcista bajista 2, alcista bajista 3 y de nuevo tenemos un alcista bajista para hacer el cuarto conteo, así que podemos vender acá en este caso. No solamente vamos a vender por el conteo de velas, sino también porque tenemos esta resistencia, así que podríamos tratar de agarrar un mejor punto de entrada. Y bueno, esas son todas las operativas que hemos identificado en el gráfico del día miércoles. Acá les muestro los resultados. En este caso hemos encontrado 15 oportunidades de operar positivas, 4 operaciones negativas para hacer un total de 19 operaciones. Si estamos tomando operativas de montos de $1 habríamos ganado 12,75, pero habríamos perdido 4 para hacer un total de 8,75. Si estuviéramos operando con montos de $25 habríamos ganado 318,75, pero habríamos perdido 100 para hacer un total de 218,75. Muy bien, ahora continuamos con el gráfico del día de hoy, jueves 21. Siempre en el gráfico del euro dólar en la temporalidad de un minuto. Como siempre les muestro por acá algunos segundos el gráfico para que ustedes le pongan pausa y hagan sus análisis. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operativas aplicando los conceptos de acción del precio. Si nos damos cuenta al principio tenemos un pequeño movimiento alcista, podemos observar que veníamos sobre la EMA de 20 periodos y después el precio entra en esta especie de micro rango. En este micro rango tenemos esta vela envolvente alcista que está reaccionando a la EMA de 20 periodos y al mismo tiempo nos está mostrando esta especie de micro doble suelo. Entonces podemos sospechar que el precio simplemente hizo un retroceso en formato de doble suelo y va a intentar seguir subiendo. Sería válido buscar una compra en esta siguiente vela. El problema que veo en comprar en esa siguiente vela es que el precio no ha roto por completo las puntas de las mechas de las velas anteriores, es decir, no rompió por completo el micro rango. Entonces es una operativa peligrosa. Sería válido si viniéramos de un movimiento alcista muy fuerte, en este caso no podemos verlo porque no hay más información a la izquierda. Entonces ese es el riesgo de tomar esa operativa. En este caso lo he marcado, pero ustedes saben que es una operación que se pudo haber evitado. Después de esta vela bajista tenemos otra vela más que empuja con fuerza hacia abajo, rompiendo lo que es el soporte del micro rango y al mismo tiempo nos está creando esta estructura que es una especie de doble techo. Es por ese motivo que tras la ruptura podemos tratar de buscar una venta esperando que el precio siga con el movimiento bajista. En este caso habríamos tenido como resultado en nuestra venta esta especie de martillo. En este caso es una vela que tiene mucha mecha en la parte inferior, pero sigue aplicando una estrategia que es la estrategia de la ruptura del micro rango que yo se las he explicado y compartido aquí en el canal. Tenemos la ruptura del micro rango y una vela de continuidad, así que es la confirmación, podemos buscar una venta en la siguiente vela. Aquí habríamos tomado nuestra venta y habríamos ganado nuestra operativa. Después de eso esperamos porque no tenemos suficiente apoyo con soporte o resistencia, podríamos usar la punta de la mecha de la vela previa para esperar un retroceso y un rechazo, pero en este caso nos damos cuenta que el precio nunca retrocede, entonces no pudimos tomar la operativa. Y así durante las siguientes velas. Finalmente tenemos lo que es una vela alcista. Si nos damos cuenta tenemos un conteo de velas, una vela alcista, seguida una bajista, 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3. Por lo tanto, cuando tenemos esta vela alcista podemos tratar de vender en la siguiente vela. Hay que ser muy precavidos porque en realidad aquí no tenemos demasiado apoyo con soporte o resistencia, únicamente nos estamos apoyando con la fuerza de la tendencia. Además, esta vela de aquí tipo doji tiene muy poco cuerpo y ustedes saben que cuando
tenemos una vela entre el conteo que tiene muy poco cuerpo, en ocasiones el precio la ignora. Entonces en este caso solamente llevaríamos 3 conteos. De cualquier forma vamos a buscar esa venta porque vamos en una tendencia fuerte, ingresamos en la venta en la siguiente vela tras esta de retroceso y nos quedamos atrapados porque el precio sube un poco más. No pasa nada, hemos perdido la operativa, simplemente nos adaptamos. Inmediatamente la siguiente vela nos muestra esta especie de vela bajista fuerte que tiene una mecha en la parte superior. Es una especie de martillo, no es el mejor martillo porque le falta mecha en la parte superior, pero sigue siendo una señal de continuidad bajista. Es decir, si nos damos cuenta, los compradores no pudieron dominar en las 2 velas anteriores. Es por ese motivo que después de esta vela bajista fuerte podemos buscar una venta inmediatamente. Como resultado tenemos una vela bajista nuevamente, pero con mecha en la parte inferior. Eso quiere decir que es mejor no tomar más operativas de momento. Esta vela bajista, si nos damos cuenta, tiene complicaciones para pasar la punta de la mecha de la vela previa. Sin embargo, es válido buscar una venta porque venimos en un movimiento muy fuerte bajista y es una vela que está cumpliendo con las características de fuerza bajista. Además, suponemos que el precio va a intentar moverse a una distancia similar al último impulso bajista fuerte y también suponemos que va a intentar moverse con esa misma fuerza. Es por eso que es válido buscar una venta en esa siguiente vela después de tener esta vela cerrando cerca de su mínimo y rompiendo por muy poco lo que es la punta de la mecha previa. Si nos quedamos atrapados y el precio intenta subir, pues ya tendríamos que gestionar nuestra operativa, es decir, ya tendríamos que adaptarnos al mercado. El precio sigue bajando, pero no tenemos suficiente información con soporte o resistencia para buscar una compra o una venta hasta que nos crea lo que serían estas 2 velas alcistas y después de eso vuelve a empujar con fuerza hacia abajo. Obviamente después de estas 2 velas alcistas no vamos a buscar compras porque son velas muy pequeñas en contra de un movimiento muy fuerte. Sospechamos que el precio va a intentar seguir empujando hacia abajo. Y con esta vela bajista tenemos lo que es una especie de formación de estrella de la tarde en confluencia con la tendencia bajista, así que es válido tratar de seguir esa confluencia. Podemos vender en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado, pero resulta ser una vela débil, entonces simplemente esperamos a que el precio avance y nos dé más información. Después tenemos esta vela bajista, es una vela bajista que está rompiendo el área de soporte de las velas anteriores y podríamos buscar una venta de manera inmediata. Aquí no la he marcado, vamos a marcarla en este momento. Muy bien, en este caso podríamos haber vendido ahí porque, como nos hemos dado cuenta, el precio logra romper esta área de soporte y nos está mostrando fuerza en estas velas previas. Entonces, claro, es válido que busquemos una venta esperando que el precio trate de seguir empujando con la misma fuerza con la que lo venía haciendo antes. En este caso fallamos, nos quedamos atrapados en un retroceso, no hay ningún problema, no perdemos la calma, simplemente vamos a esperar. El precio intenta bajar nuevamente, pero ahora nos damos cuenta que las velas tienen mucha mecha en la parte inferior y que tienen cierta dificultad para romper soportes. Por ejemplo, acá puedo trazar lo que sería este soporte dinámico apoyado en esta zona y en esta otra zona de acá, y tendríamos que el precio no ha logrado romper lo que es esa área de soporte dinámico. Entonces por ese motivo no buscamos ninguna venta todavía. Además, porque tiene mucha mecha en la parte inferior esas 2 velas de acá, es que tampoco estamos viendo demasiada fuerza bajista. Finalmente se nos crea esta especie de vela envolvente que podría ser una señal válida para buscar compras en las siguientes velas, pero en este caso yo prefiero esperar porque hay mucha fuerza bajista, entonces es probable que los intentos del precio por subir fallen. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que el precio insiste e insiste hasta llegar a la EMA de 20 periodos, en donde tiene una reacción. Tiene una reacción con estas 3 velas, que es una especie de estrella de la tarde reaccionando a la EMA de 20 periodos. Sin embargo, acá lo que vemos en la vela anterior es que tiene un poco de mecha en la parte de abajo. Eso nos muestra que es una vela con características débiles. Sin embargo, es una reacción a la EMA de 20 periodos y vamos en una tendencia bajista. Debido a eso, es válido tratar de buscar una venta en la siguiente vela. En este caso, ganaríamos la operativa. Ahora, esta otra vela es una especie de vela bajista fuerte porque está cerrando cerca de su mínimo, está reaccionando a la EMA de 20 periodos, viene a favor de la tendencia, entonces podemos buscar vender también en la siguiente vela. Sería esta de acá. En este caso nos quedamos atrapados porque el precio justo decide subir. Perfecto, nos quedamos atrapados, no hay ningún problema, simplemente mantenemos la calma. En este caso, el precio crea por acá lo que sería una especie de hombro, cabeza, hombro, una especie de patrón de reversión. Así que cuando el precio rompe lo que sería la resistencia o el área del cuello, que es lo que estoy marcando ahora, cuando el precio lo rompe con esta vela alcista, pues podemos sospechar que va a intentar subir. Recordemos que hay un riesgo y es que venimos en contra de una tendencia bajista fuerte. Entonces sabemos que cuando tenemos un escenario así, cada intento de reversión puede llegar a fallar. Entonces también es probable que este hombro cabeza hombro invertido llegue a fallar. Aún así estamos viendo la envolvente alcista pues que rompe la resistencia, es válido tratar de buscar una compra.
En este caso pues de nuevo nos quedamos atrapados, el precio nos deja una especie de doji de retroceso. No pasa nada, simplemente seguimos esperando nuevas oportunidades. Durante las siguientes velas no tenemos esas oportunidades porque vemos esta vela bajista, pero a pesar de estar cerrando cerca de su mínimo y ser una vela de fuerza, no puede pasar lo que sería esta área de cuello o esta área de soportes del doble techo que habíamos mencionado previamente. Entonces en este caso es mejor esperar a que el precio se desarrolle un poco más. Como vemos en la siguiente vela el precio sí que baja, logra romper lo que es el soporte general, pero se devuelve inmediatamente, dejándonos lo que es esta vela, que es una especie de tipo martillo que nos está indicando cierta fuerza alcista. Aquí algunos buscarían una compra inmediatamente esperando que el precio suba, y sí, podría ser válido buscar esa compra, pero tenemos un problema y es mejor evitar tomar esa compra. El problema es que el precio justamente se queda atrapado todavía en lo que sería esta área de resistencias. Acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos la resistencia en la zona previa y la resistencia nueva. Entonces esta vela nos está tratando de hacer comprar contra una resistencia y obviamente contra una tendencia. Entonces no vale la pena tanto tomar ese riesgo, es mejor que evitemos tomarlo. Ahora bien, si por determinado caso nosotros buscamos la compra y nos quedamos atrapados, simplemente vamos a mantener la calma. Es necesario mantener la calma porque nos damos cuenta que la siguiente vela envuelve a la vela anterior, es decir, es una vela bajista, y en el contexto actual el precio venía en una tendencia bajista y hace un retroceso a la EMA de 20 periodos que termina en una especie de hombro, cabeza, hombro normal. Pero al final de cuentas está dándose en la EMA y a favor de la tendencia. Es por ese motivo que cuando se crea esta vela envolvente podemos tratar de buscar una venta en la siguiente vela. Después de eso el precio empieza a formar lo que sería esta especie de micro rango que vemos por acá. Sin embargo también tenemos lo que es un conteo de velas. Tenemos desde atrás una vela alcista seguida de una bajista, un conteo alcista bajista, dos conteos, alcista bajista, tres conteos, alcista y bajista. Podríamos tomar una venta a partir acá de este cuarto conteo. Sin embargo yo he decidido esperar un poco más a que aparezca una vela alcista. En este caso tenemos una vela alcista cerrando cerca de su máximo, pero tiene muy poco cuerpo, entonces tampoco nos da información de revertir. Si nos damos cuenta logra romper lo que sería esta punta de mecha de acá, pero no ha logrado romper esta zona de acá. Entonces estamos todavía atrapados en micro niveles y es por eso válido también buscar una venta. Si no vendimos en el conteo de velas anteriores, también podemos vender ahora esperando que esta pequeña envolvente falle, apoyados en los micro niveles de soporte y resistencia. En este caso tenemos como resultado una vela bajista débil, entonces nos damos cuenta que en realidad tal vez no exista demasiada fuerza como habíamos pensado hacia abajo, entonces simplemente esperamos. Sin embargo, inmediatamente las siguientes velas vuelven a empujar con fuerza hacia abajo y después tenemos lo que sería este retroceso. Este retroceso nos ofrece una oportunidad para buscar una venta, ya que aquí tenemos un pequeño nivel que antes había sido utilizado como este soporte, fue roto y ahora lo podemos usar como resistencia. Podríamos tomar una venta en esa siguiente vela. Esta siguiente vela no tiene suficiente fuerza, es decir, no sabemos todavía si va a buscar romper o no lo que sería el soporte, así que esperamos. Pero después de unos minutos el precio logra seguir empujando hacia abajo. Definitivamente, en este caso, cuando vemos que el precio intenta subir pero termina fallando y no puede pasar la EMA de 20 periodos, pues ya asumimos que vamos en una tendencia fuerte. Es por ese motivo que cuando se crea esta vela bajista podemos tratar de vender en la siguiente apoyados en algunos de los micro niveles de soportes o de resistencias, por ejemplo, alguno de estos. Entonces, como esta vela rompe esos soportes, podemos vender en la siguiente. Ahí tendríamos una operativa positiva. Si nos quedáramos atrapados como había sido antes, pues lo que podemos hacer es tratar de enfocarnos y de cambiar la perspectiva porque quizá el precio empiece a tratar de subir. Después de eso, el precio vuelve a empujar hacia arriba, vuelve a empujar hacia abajo y empieza a formar todo lo que sería esta especie de rango. Si nos damos cuenta, en determinado momento el precio no puede seguir bajando y empieza a revertir. Llega a tocar la EMA de 20 periodos, pero no ofrece suficiente información para buscar una compra o una venta, porque si nos hemos dado cuenta no logra romper lo que es la resistencia, sí logra romper la EMA, pero no estamos viendo como que una gran sucesión de fuerza alcista. Apenas es la primera vela que rompe la EMA dentro de un movimiento muy fuerte bajista y después de las últimas velas. Entonces es probable que el precio trate de seguir bajando, por lo tanto aquí no vale la pena tomar ninguna compra. Esperamos un poco más porque las siguientes velas, si ustedes se dan cuenta, tienen mucha mecha en la parte inferior, es decir, no están bien adecuadas, así que tenemos que esperar hasta que finalmente el precio crea lo que es esta estrella de la tarde. Una estrella de la tarde rebotando en la EMA de 20 periodos es una venta válida. En este caso, pues ahí podríamos ganar nuestra operativa, que al final de todo también es una especie de doble techo creada justamente en esa EMA.
Esta es una vela bajista fuerte, está cerrando cerca de su mínimo, logra romper lo que es el cuello del doble techo, así que es completamente válido tratar de buscar una venta en la siguiente vela. En este caso la hemos marcado, es una operativa positiva. Después de esta operativa, el precio empieza a formar estos dojis, trata de subir. Podríamos tratar de vender apoyados en este nivel. Sería válido, yo no lo he marcado, pero sería válido tratar de hacerlo. En este caso, el precio vuelve a intentar bajar, no puede, vuelve a intentar subir, rebota en la EMA de 20 periodos y nos crea esta pequeña vela envolvente. Esta es una operativa válida a favor de la tendencia y de nuevo tratando de apoyarse en la reacción de la EMA de 20 periodos y resultaría en una operativa positiva. Obviamente después de esa venta no hacemos nada porque tenemos acá esta área de soporte donde el precio vuelve a intentar subir, no puede llegar muy lejos, vuelve a intentar bajar, no puede llegar muy lejos, entonces en ese caso sabemos que el precio está formando toda esta área de rango. Más adelante el precio vuelve a empujar hacia abajo y rebota en la EMA de 20 periodos dejándonos lo que es esta especie de vela envolvente. En este caso, como tenemos una señal de venta a favor de la tendencia rebotando en la EMA de 20 periodos, es válido que tratemos de buscar una venta. Habríamos podido ejecutar nuestra operativa en la siguiente vela. En este caso se pierde la operación porque el precio no puede seguir bajando, no hay ningún problema, simplemente nos adaptamos al mercado. La siguiente vela sube de nuevo, pero no podemos pasar la resistencia y así nos queda simplemente esperar a ver cómo el precio va avanzando un poco más. Aquí al final de la sesión se termina de formar lo que es un conteo de velas después de una vela bajista y una alcista, 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3. Es por ese motivo que cuando tenemos esta vela bajista podríamos tratar de comprar en la siguiente vela apoyados en el conteo. Es una operativa válida. Por ese motivo la he marcado yo. No es la mejor del mundo porque sabemos que estas velas tipo doji son muy pequeñas y puede ser una situación peligrosa. De cualquier forma es una operativa válida si asumimos esos riesgos. Bueno traders, con esto terminamos lo que es el análisis del día de hoy, las diferentes oportunidades que el mercado nos ha ofrecido. Claro, he marcado aquí varias operativas negativas. Si ustedes se pueden dar cuenta en la explicación que les he dado, muchos de esos se pudieron haber evitado, siendo más pacientes y teniendo más información a nuestro favor. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los resultados. Obtuvimos un total de lo que serían 17 operativas positivas, 7 operativas negativas para hacer un total de 20 operaciones. Si hacemos operativas con montos de $1, habríamos ganado 11,65 pero habríamos perdido 7, por lo tanto tenemos un total de 4,5. Si habríamos hecho operaciones de $25 cada uno, habríamos ganado 276,25 pero habríamos perdido 175 para hacer así un total de 101,25 $. Muy bien trader, y con esto terminamos los análisis del día de ayer y de hoy. Espero que sean de utilidad. Ya saben, cualquier consulta que tengan pueden dejarla en los comentarios, yo los estaré leyendo. Cuídense traders, nos vemos.